Buen día, señoras. Buen día, señores. Ejamipco meme noviono, ejamipco tata noviono. Bienvenidos, lo decimos en el idioma mojeño trinitario, para escuchar el espacio cultural de la radio. Pasó la chopepiesta trinitaria a todo lo alto. Pasó la chopepiesta, pero llegó junio y llegamos a junio, que es la mitad del año, como si nada. Y este junio seguimos enlazando, recordamos una fecha especial, la Guerra del Chaco, sobre la que tenemos precisamente algo para ustedes en este tema. Y hemos preparado varios otros para matizar este espacio dedicado a la cultura. ¿Están preparados? Espero que sí, porque ya arrancamos. Sache mojos. Mojeños celebran la Trinidad. Una delegación del Gran Cabildo Indigenal de San Ignacio de Mojos visitó Trinidad para rendir homenaje a la chopepiesta. 4 macheteros y varias mamas ignacianas bailaron en el Cabildo Indigenal Trinitario ante la imagen de la Santísima Trinidad. Son muy devotos los indígenas. Eso ocurrió el domingo de la Trinidad, en la capital. Con su clásica camijeta y el pañuelo verde sobre los hombros, los macheteros ignacianos honraron a la imagen del dios Trino. La visita de los bailarines de los macheteros ignacianos se produjo después de los actos centrales del 340 aniversario de la Santísima, el domingo 31 de mayo. Gracias por la visita a los mojeños. El cacao toma cuerpo en el Beni. El gobernador en ejercicio durante unos días en Trinidad, Juan Carlos Camacho, se reunió días antes con la viceministra de Gastronomía, Sumaya Cecilia Prado. Lo hizo para abordar la realización de un encuentro internacional del cacao que se va a realizar en Trinidad y en San Ignacio. Está previsto que ese encuentro internacional se efectúe a mediados del mes de agosto. El vicegobernador dijo que se ha propuesto como propuesta electoral que se han propuesto en la gestión hacer que el Beni sea productivo y que sea una de las formas de hacerlo es a través del trabajo colaborativo con entidades del gobierno central. La citada viceministra, Cecilia Prado, informó que también se capacitará al personal de los establecimientos gastronómicos que se dediquen a este tema, el del cacao. ¿Para qué? Para que brinden un servicio de calidad. En el encuentro participó el presidente de la brigada parlamentaria, Sealtiel Casanovas. El diputado Casanovas destacó la coordinación que se está desarrollando con este y con otros temas en relación de Trinidad con La Paz, donde está la gobernación departamental y el gobierno nacional. Sealtiel dijo que el potencial cacaotero, chocolatero, es alto en el departamento del Beni. Calendario histórico regional. Este es un espacio especial aquí en Sachemojos para destacar algunos hitos en la historia departamental. Calendario histórico regional, año 1955, 7 de junio. Se funda Tumichucua como un centro de estudios lingüísticos y traducción bíblica por un grupo cristiano procedente de Estados Unidos. El sitio se encuentra a orillas del antiguo lago Suárez,
a 25 kilómetros de Riberalta en la provincia de Bacadíes. Se trata de un área de antigua explotación gomera de la Casa Suárez Hermanos. Tumichucua quiere decir Isla del Motacú en idioma tacana. El centro se llamó Instituto Lingüístico de Verano, dotado con vivienda, electricidad, hospital, iglesia, red telefónica e incluso una pista de aviación. Los misioneros aprendieron los idiomas nativos, escribieron varios diccionarios y muchos textos sobre folclore, mitos y leyendas con fines de evangelización. También enseñaron a los lugareños técnicas de agricultura, ganadería, mecánica y enfermería. El Instituto Lingüístico de Verano abandonó el lugar en 1982. Sus instalaciones fueron entregadas al Ministerio de Educación. Allí quedaron las familias que trabajaron con los misioneros. Por un tiempo fue sede de una escuela normal rural. Hoy es una comunidad turística, cuya principal atracción es la observación de las varias especies de fauna y flora regional. Calendario histórico regional, año 1955, 7 de junio. Se funda el Colegio Renovación en Santa Ana de Yacuma. Los iniciadores son el profesor Carol Rivero Villavicencio, el ciudadano chileno y maestro Juan von Gabelic y un grupo de otras personalidades movimas. Años después, el establecimiento fue rebautizado y se llama Monseñor Daniel Rivero, solo para alumnos de secundaria. Los de primaria fueron derivados a la escuela Raquel Urey. El nombre del colegio fue un homenaje al sacerdote cruceño que fue párroco en la capital Movima y realizó una labor educativa. Calendario histórico regional, año 1974, 8 de junio. Se funda la Casa de la Cultura del Beni en Trinidad, una iniciativa del profesor Arnaldo Ligerón Casanovas. La propuesta fue respaldada por el Comité Cívico del Beni, primero cuando era presidente Pablo Toledo y después Alcides Satori Gómez. Su primer presidente fue el doctor Gilfredo Cortés Candia. En 1981, Gilfredo Cortés donó un inmueble para la institución, donde funcionó por 3 décadas. Hoy la Casa de la Cultura lleva el nombre de su benefactor, Gilfredo Cortés. En el año 2010, por una gestión del poeta itonama Hernando García Vespa, la Fundación Hombres Nuevos le construyó un local nuevo. Allá se desarrollan las principales actividades culturales de la capital beniana. En el otro local, la Casa de la Cultura creó el Museo Histórico del Beni. Calendario Histórico Regional año 2023, 8 de junio. El pueblo indígena cabineño aprueba el estatuto autonómico que regirá su futuro gobierno propio. La decisión fue aprobada en la comunidad Baqueti por 152 delegados de 27 comunidades cabineñas. El capitán grande Sandro Vaca Cartagena recibió el documento que es requisito para la siguiente etapa. Los cabineños deben esperar que la Asamblea Legislativa Plurinacional sancione una ley que les autorice conformar el gobierno indígena propio. La autonomía cabineña comenzó a tramitarse. Calendario histórico regional. Año 1686, 9 de junio. El sacerdote Cipriano Baracemáiz funda la misión evangelizadora Santísima Trinidad en Mojos, con unos pocos indios de la tribu Mayumana. Barace tuvo la cooperación del padre Francisco Javier Granados. Trinidad es la segunda misión jesuítica después de Loreto. El 9 de junio es una fecha estimada por algunos autores. Otros creen que fue el día 13 de junio. 5 años después de su fundación, 1691, la misión de la Santísima Trinidad tenía 2.353 habitantes exactamente, según un censo. En 1769, después de 83 años de ser fundada, fue trasladada al lugar que hoy ocupa, a orillas del arroyo San Juan, por escapar de la inundación del río Mamoré. Calendario histórico regional año 2010, 9 de junio. La Asamblea Legislativa Departamental del Beni sanciona la primera ley de su historia. Sus integrantes aprueban el texto de la Ley Transitoria para la posesión de subgobernadores y corregidores electos. La ley fue promulgada un mes después, el 8 de julio, por el presidente de la Asamblea, Carlos Navia Rivera,
debido a la negativa del gobernador Ernesto Suárez a reconocerla conforme a procedimiento. Calendario histórico regional, año 1898, 10 de junio. Nace en Trinidad Elvira Ortiz Montaño. Con 3 años, su familia se traslada a Santa Cruz, donde allá se educa y reside definitivamente. Estudió piano en el Colegio Santa Ana y aprende también la mandolina. Organiza grupos de corales y presenta danzas indígenas. Interpreta la danza de la siembra y también el hito hito del pueblo sirionó. Es autora de los himnos a la Virgen de Cotoca, al Colegio Santa Ana y también de canciones como Fuerza Camba, Cojo, Manco y Tuerto y Noche de Estrellas. Fue profesora de piano en la Escuela de Bellas Artes de Santa Cruz. Falleció el 4 de octubre del año 1974. Calendario histórico regional, año 1938, 10 de junio. Nace en Trinidad Guillermo Caballero Saucedo. Estudió la primaria en la Escuela Juan Francisco Velarde y obtuvo bachillerato en el Colegio Nacional 6 de Agosto. Se graduó abogado en la Universidad Mayor de San Simón. Tuvo una brillante carrera judicial y alcanzó la presidencia de la Corte del Distrito del Beni. Fue elegido 4 veces ministro de la Corte Suprema de Justicia y vocal de la Corte Nacional Electoral. Se distinguió por su alta capacidad de análisis constitucional. Fue el primer beniano en ser presidente de la Corte Suprema de Justicia. También fue vicepresidente del Comité Cívico del Beni. Lideró la comisión de profesionales para defender el derecho del Beni al 3% de la regalía petrolera de Santa Cruz. Fue columnista de periódicos nacionales y benianos. Calendario histórico regional, año 1973, 10 de junio. Se conforma el primer equipo de periodismo deportivo en Radio Ibarre de Trinidad. Lo hacen para relatar partidos de la Asociación Beniana de Fútbol. Lo integran José Lorgio Zambrano como relator, Gustavo Nagashiro como comentarista, Hugo Padilla como puesto de apoyo y Jorge Rivero Gutiérrez como técnico. Desde el estadio de la calle Carmelo López se enlazan a la emisora utilizando una línea física de la cooperativa de teléfonos. Calendario histórico regional, un sector especial, aquí en Sachemojos. Habrán notado que este lunes 8 es aniversario de la Casa de la Cultura del Beni. La Casa de la Cultura del Beni en Trinidad se fundó en el año 1974 por iniciativa de un grupo de personas. La Casa de la Cultura del Beni lleva el nombre de don Gilfredo Cortés Candia, que fue uno de sus fundadores y su primer presidente. Un acto de homenaje a sus fundadores está previsto para la fecha por el 52 aniversario. Se realizará en el Salón Hernando García Vespa a las 10 de la mañana. Asistan los socios y los que también apoyan la cultura. Presentación de biografía colectiva. Esta semana, en la Feria Internacional del Libro en Santa Cruz, se presentó una obra de autores benianos. Es la biografía colectiva del Beni, cuya mayor autoría corresponde a la historiadora Pilar Gamarra. Fue la obra presentada, la biografía colectiva. Pilar estuvo en el acto de presentación. La biografía colectiva tiene artículos de varios autores, contiene biografías condensadas de personajes e instituciones benianas, es parte de una colección de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. En la misma feria se ofertó también la biografía colectiva de Pando, pero no hubo un acto de presentación. La biografía colectiva de Pando fue elaborada por la reconocida escritora Silvia Oliva Abaroma. Las dos biografías de Beni y de Pando son tributos a personalidades
y responden en algo la ausencia de autores pandinos y venianos en la edición cultural del país. Nuestros héroes nacionales. Bolivia confrontó varias guerras en toda su historia, con Chile, con Perú, con Brasil, con Paraguay. La guerra con Paraguay por el territorio del Chaco empezó en junio de 1932 y finalizó en junio de 1935. Es decir, sucedió hace 9 décadas. En Bolivia, la guerra marcó a muchas familias, marcó a todo el país. Muchos combatientes dejaron sus vidas en el sudeste boliviano y en el norte paraguayo. Los soldados que defendieron el Chaco, es probable que ya todos, los que sobrevivieron, es probable que ya todos hayan fallecido. Sin embargo, la historia y la actividad posterior a la guerra nos muestra dos figuras importantes, dos nombres que representan al Beni: Germán Busch Becerra y Carmelo Cuéllar Jiménez. Germán Busch Becerra y Carmelo Cuéllar Jiménez. Sin olvidar, sin duda, sin olvidar a muchos otros que fueron protagonistas en la defensa del territorio nacional. A pocos días de recordar la fecha, este junio, en que se suspendió el tiroteo entre ambos ejércitos, que sucedió un 14 de junio, queremos recordar aquí algunas facetas de estos dos héroes nacionales, Busch y Cuéllar. Pero para ayudarnos en este recordatorio hemos invitado a un entendido en este asunto de la Guerra del Chaco. Él se llama Jorge Rioja Pérez. Entendido, es en realidad historiador de facto, de hecho. Él es nieto de dos beneméritos de esa contienda. Don Jorge Rioja lleva en su memoria mucha información y por eso de esa memoria queremos compartir aquí con ustedes algunos datos del Camba Busch y del Camba Cuéllar Jiménez. Quisiera comenzar preguntándole ¿dónde es que fue confirmado Germán Busch Becerra, hablando del expresidente, después de que nació el 23 de marzo de 1903? Usted nos tiene una referencia de aquello. Sí, bueno, nace el 23 de marzo de 1903 y su familia se traslada del Carmen de Litenes hacia San Javier, en Santa Cruz. Previamente, como él estaba parecido un poco con tos y problemas y lloraba mucho, deciden a echarle agua, porque como no había curas por ahí. Siguiendo la costumbre local de bautizarlo con agua. Entonces, y continúan viaje y precisamente llegan a San Javier más o menos en agosto del mismo año. Ajá. Por eso es que la partida de bautismo que tiene, que fue expedida en San Javier el 28 de agosto más o menos, señala bautizado en San Javier. No dicen nacido en San Javier. Ajá. ¿No? Es decir, normalmente los amigos cruceños mucho enarbolan ese dato. Pero lo cierto es que la partida como tal, extendida por la Iglesia Católica, señala que era bautizado en San Javier. Varios meses después, 3, 4 meses después. Claro, es el tiempo más o menos que debe haber tardado la familia en llegar por caminos de tierra. Pero agua primero, ¿no? Agua, tierra, en fin. Y
don Pablo Buch, como médico, él tenía muchos pacientes en su trayectoria. Entonces seguramente eso fue lo que retrasó más el viaje. Uh-huh. Y el entonces muchacho Germán Buch Becerra, cuando regresa, ¿cómo es que regresan de San Javier al Beni, la familia? Bueno, don Pablo Buch abandona a la familia, la abandona a doña Raquel y a sus hijos. Estando en San Javier. Estando en San Javier, ¿cómo se dice? Se enamora de una pelada muy linda y se pierde y deja a los hijos. Entonces, en ese interín, mi bisabuelo, don Ramón Pérez Moreno, y mi bisabuela Balbina Landívar Gutiérrez, estaban de ida de Santa Cruz a Trinidad rumbo a Cachola Esperanza, ajá, llevando algún grupo de enganchados a la siringa. Nuevos obreros para la siringa. Claro, porque mi bisabuelo trabajaba en la Casa Suárez. Entonces llegan a Trinidad y doña Raquel se establece en Trinidad con sus hijos y mi bisabuela se queda con sus hijos también chicos. Perdón, una aclaración. En el trayecto desde Santa Cruz, este señor don Ramón pasó por San Javier y encontró a la familia detenida al Beni. No, la encontró ahí en San Javier. Ya. Y él se ofrece a trasladarla. Se ofrece a ayudarla en el traslado. Ayudarla. A ella y sus hijos. ¿Ya claro, cuántos eran? Claro. Varios hijos, ¿no? Eran 3 chicas y Germán. Y entonces la ayuda al traslado. La ayuda en el traslado hasta Trinidad. Hasta Trinidad. Me interesa que cuando regresa la familia de doña Raquel Becerra, abandonada por don Pablo Buch, en Trinidad, este muchacho, Germán, crece en Trinidad y está en el colegio. Tenemos el dato de que él postula o va a La Paz a inscribirse al colegio militar. Cuénteme esa historia. El año 1922, en diciembre, un grupo de jóvenes deciden ir al colegio militar a hacer la carrera de las armas. Y para hacerlo tenían que trasladarse a la ciudad de La Paz. De escasos recursos todos ellos, tienen que hacer el viaje por tierra. Por agua desde Primero por agua y después por tierra por hasta Cochabamba, por Oruro. Hasta La Paz, Cochabamba, La Paz. Ya. ¿No? Y bueno, eran Germán Buch Becerra, Severino Rioja Aponte, Ernesto Huende Camargo y Sergio Rivera. 4 amigos. 4. ¿Eran los únicos venianos que habían ido ese año? Sí, son los únicos que van al colegio militar ese año. Ya. Llegan a La Paz, llegan tarde. Tarde a la inscripción. Claro, a presentarse al colegio militar. Y tienen que recurrir al senador Adolfo Velasco, que era un senador del Beni. Beniano. Creo que era cursista. Ya. Y él habla con el general Hans Kuhn, que estaba de comandante del ejército en el gobierno de Saavedra. Hans Kuhn, alemán. Alemán. Pero ya se había nacionalizado boliviano. Ya, pero de origen alemán. Claro. Y él, cuando ve la lista, observa de que dos apellidos alemanes, Buch y Wende, ¿no? Casualidad, le llamó la atención. Claro. Y eso es lo que lo lleva inmediatamente a aceptar a los 4. Ah, esa fue la muñequita. Esa fue la muñequita. De los 4, bueno, 2 influyeron y los 4 entraron. Los 4 entraron. Hicieron carrera militar, los 4 fueron al Chaco, de destacada actuación todos ellos. Por supuesto que la figura de Germán Buch es inigualable, ¿no?
pero todos los otros también tuvieron su actuación destacada. Germán Busch, y además de sus 3 amigos, egresan del colegio militar. ¿Cuál es el primer destino de Germán Busch después de egresar como subteniente del ejército? Es destinado a varias unidades militares. Creo que la primera es en Viacha, ¿no? Y posteriormente el regimiento que más lo marcó fue Lanza, de caballería. ¿Con sede dónde? En La Paz. ¿No? Ahí conoce a personas que van a influir mucho en la guerra y en su personalidad. Entre ellos el general Hans Kunt y el entonces teniente coronel David Toro Ruilova, que llegó a ser presidente. Toro en particular influyó mucho en Busch y cuando Toro asume la presidencia, en realidad Germán Busch es el que lo coloca en la silla presidencial. Y después de un año, el mismo Germán Busch lo saca de la silla presidencial. Demostrando el liderazgo que tenía ya Busch después de la guerra, ¿no? Por supuesto. Bueno, y después de estar en el Lanza, ¿dónde fue? Viene una etapa difícil política, que es la caída del gobierno de Hernando Siles. Y al caer en desgracia, cambian los destinos. Los destinos. Y lógicamente el mayor castigo para un militar es que lo manden a la frontera, aunque debería ser el mayor gran honor, ¿no? Esa es otra discusión. Entonces, pero bueno, pues eso para Busch lo mandan a Roboré. A Roboré. Que en esa época pues era un fortín en la inmensidad del Chaco, totalmente aislado. En la soledad del Chaco. Claro. En una de las zonas más inhóspitas del Chaco. El año 31 asume la presidencia don Daniel Salamanca, Urey. Este presidente, que había sido guerrista durante muchos años, que pedía pisar fuerte en el Chaco, se da cuenta de que las arcas del Estado eran pobres y se da cuenta que era muy difícil hacer una guerra. Entonces entra por el lado de buscar el arreglo diplomático, pero ahí el alto mando, el general Filiberto Osorio, le señala que era necesario que exista un vínculo entre los fortines del sudeste con los fortines del oriente. O sea, los fortines del oriente eran los pegados más o menos hacia la zona del río Paraguay. Ya. Y los del sudeste eran los que estaban apegados al río Pilcomayo, donde Bolivia la mayor penetración que llega es el fortín Sorpresa, que estaba más adelante. Y en el lado del oriente, del río Paraguay, el fortín más conocido era el fortín Vanguardia, que 2 años antes había sido tomado por los paraguayos. Entonces ahí le encomiendan a Germán Busch la misión de buscar la misión franciscana de Zamuco. La antigua misión de Zamuco. La antigua misión de Zamuco, que nunca tuvo una ubicación de dónde estaba. Y lo que logra Busch en ese su recorrido, que es tormentoso, con la muerte de uno de sus camaradas que iban, era un grupo de no mayor de 6 personas, de exploradores, logran llegar a ciertos lugares, pero donde no existía gota de agua. Ni agua. Ajá. Entonces el que muere de sed. De sed. Y Busch está al borde también de la muerte. La pasaron mal. Pero cumplieron su exploración. Lograron encontrar ciertos vestigios de cerámica que fueron vinculados a la misión de Zamuco, pero como tal la misión no logra
Pero lo importante de esta etapa de Bush es de que inicia una exploración, aparte de esta misión que le va a significar el Cóndor de los Andes. Ajá, después vamos a hablar. ¿No? Inicia otra serie de exploraciones en toda esa zona del Chaco y junto con el coronel Ángel Ayoroa fundan el Fortín Ingavi, que al final de la guerra tiene una significación muy importante. Estábamos entonces, aunque Bush tuvo la misión de hacer el recorrido en busca de la misión de Samucos. Y también hizo otra tarea que ayudó después a la conformación de la defensa del territorio nacional. Esto, dice usted, que le motivó, o más bien que le hizo merecedor a una distinción. ¿Es el estudio, el informe que él presenta el que motivó la condecoración del Cóndor de los Andes? Exactamente. Es decir, cuando Salamanca recibe el informe y todo el contexto en el cual se había desarrollado la misión de Bush, decide que era merecedor de que se le otorgue el Cóndor de los Andes. ¿Estaba con qué grado ya? Era teniente. Todavía era teniente. Era teniente. Bush sale del Chaco con el grado de mayor. Ya. Carmelo Cuéllar sale del Chaco con el grado de subteniente. Ahí vamos a llegar enseguida. Sí. ¿Cómo es que se encuentran estas dos figuras de la historia de la guerra boliviana-paraguaya? Y hablando precisamente de Carmelo Cuéllar Jiménez, también declarado héroe nacional, con muchas distinciones a su favor, tiene otra historia. Volvamos al tema del inicio. Sabemos de que don Carmelo Cuéllar Jiménez, veniano, no fue destinado a la guerra. ¿Cómo es que llega a la guerra, al teatro de operaciones, como se dice en términos bélicos? Hay una anécdota que la hizo el coronel Cuéllar. Es decir, cuando le preguntaron de la guerra, y él dijo que él no fue a la guerra, que la guerra lo encontró a él en el teatro de operaciones, que era el Chaco. ¿Por qué dijo eso? Porque cuando él se traslada a Santa Cruz, joven, niño casi. Desde Magdalena. Desde Magdalena, ingresa a estudiar en el colegio, creo que Florida. Ya joven, se traslada al Chaco donde habían empezado la perforación de pozos de petróleo por parte del Standard Oil. Era un joven inquieto que buscaba trabajo, ¿no? De escasos recursos. Él nació en 1911, ¿y qué año sería? ¿El 1930 que se fue para allá? Sí, más o menos, 1930. Unos 18, 19 años. Claro, porque él es el 31 que se incorpora al ejército. Ajá, ya. ¿No? Bueno, entonces se va al Chaco. Se va al Chaco. Antes había trabajado en la Zeller Moser, que era una empresa alemana de importación de artículos. Y trabaja de alguna manera en Standard Oil también. Ajá. Y viene el reclutamiento del 31. Entonces él se presenta al regimiento Loa. ¿En Villamontes? Sí. ¿No? Este regimiento formaba parte de la 4ª División de Ejército, que estaba destinada al sudeste. El comandante era Enrique Peñaranda, el coronel entonces Enrique Peñaranda, ¿no? Que fue su primer comandante, ¿no? Y ahí empieza él su conscripción, su servicio militar. Claro. Donde logra el grado de cabo. Entonces el servicio militar eran 2 años, ¿no? 2 años. Pero él tenía un gran espíritu militar, pues, ¿no? Es decir, le gustó desde el comienzo. Claro, entonces fue ascendió al grado de cabo, y es cuando se da la guerra. El 15 de junio de 1932
Así entra Bolivia a la guerra y estos hombres, Butch ya de teniente y Carmelo Cuéllar de cabo, ambos se encontraban en la 4ª División de Ejército, destinados al sudeste. Pero ellos no se habían reconocido. No se conocían ni nada, ¿no? Tenían el mismo comandante que era Enrique Peñaranda. Y no llegan a Boquerón directamente, pero están en los intentos de romper el cerco de Boquerón. Entonces, Cuéllar llega primero al fortín Yujra. Con su grupo. Claro. Todavía él no tenía el famoso escuadrón que después se hizo famoso, ¿no? Pero en estas circunstancias de la batalla de Boquerón, es que en uno de esos encuentros de tropas que se retiraban o avanzaban, es que se topan Germán Butch con Carmelo Cuéllar. ¿Cómo fue eso? A ver, cuéntenos. Según los relatos, Butch le dice, cabo, le dice, usted es un maneja muy bien la piripipí. Sí, mi teniente. ¿Cómo se llama? Carmelo Cuéllar Jiménez. Soy de Magdalena, ven. Y ahí pues le anda Butch, carajo, pero si yo también soy de allá, yo también soy veniano. ¿No? ¿Se encontraron los dos? Se encontraron antes de todo el desarrollo que después los llevó a una situación de la cual estamos hoy comentando. Correcto. ¿Qué hubo después entre ellos en medio de ese trajín ajetreo de idas y vueltas, de disparos y de misiones? ¿Conoce algo? Bueno, ambos van a participar, aunque no hay una referencia personificada de que se hayan vuelto a encontrar en el transcurso de la batalla, del desarrollo de la guerra. Yo tengo una fotografía que creo que está en el libro de Arnaldo, no estoy seguro, en la que se encuentra Germán Butch, Severino Rioja y Carmelo Cuéllar, después de la batalla de Ñancoranza. ¿Severino Rioja era otro de los venianos que estaba allá? Claro. Es decir, no es solo Carmelo Cuéllar el único veniano que la guerra lo topó allá. Claro. Estaba también Butch, ¿no? Estaba Severino, que es un tío mío, tío abuelo. Y estaba también mi abuelo, Wenceslao Pérez Landívar, que fue contratado por el gobierno de Salamanca para atender cables telegráficos. Antes de la guerra. Antes de la guerra, el 31. Miren las coincidencias, ¿no? Claro. Usted tenía varios parientes ahí, tuvo. Varios. Es decir, por la parte de mi padre, habían 5 hermanos Rioja Ponte que fueron a la guerra. De ahí es lo que viene, voy a hacer otro paréntesis, de ahí es lo que viene la calle que está nombrada en el barrio Fátima de Trinidad. Exactamente. Los hermanos Rioja Ponte. Muy bien. ¿No? Bueno, pero yo quisiera precisar esto del encuentro de estos dos héroes nacionales de origen veniano. Se cuenta de Carmelo Cuéllar Jiménez, la valentía que tenía, que se reflejó en un hecho concreto. Cuando él salía en misión con su grupo, con su escuadra que se llamaba, se me ha ido. Bueno, él regresaba y decía, hemos matado a tantos pilas. Y no le creían. ¿Es verdad eso? Que los oficiales, quizá paseños, orureños, andinos, no le creían al Camba. Así es. Bueno, decían pues despectivamente, este Camba es un farsante, un hablador. Ajá. Hasta que, bueno, pues Carmelo, el entonces ya debe haber sido sargento, llegó y le dijo, oye Camba, ¿cuántos has matado ahora? 15, le dijo. Y les tiró.
un collar de oreja. Cuéntenlo. ¿No? ¿Y eso sucedió seguramente otra vez? No, bueno, esa sucedió una vez, porque ya los otros ya no creo que hayan querido preguntarle cuántos mató, ¿no? Demostró con los hechos. Claro. Ahora esto como que se repite en el lado de Germán Busch. ¿Es verdad que también hubo cortes de orejas en la... ¿qué se llamaba? En el Escuadrón Busch. ¿En el Escuadrón Busch? Sí. El ejército paraguayo tenía una unidad punitiva que se llamaban los cuchilleros de la muerte. Dirigida por un Plácido X. No recuerdo ahorita bien el apellido, ¿no? Ya. Pero este hombre se dedicaba a asaltar a los centinelas de los puestos alejados de los lugares y los degollaban. Del lado boliviano. Del lado boliviano. Los degollaban a los bolivianos y los dejaban. Entonces el ejército le encomienda al Escuadrón Busch eliminar a este peligro. Ajá. Y lógicamente tenían que ser, el Escuadrón Busch fue uno de los escuadrones más famosos de la guerra y también fue cruel. Entonces, ¿por qué le encomiendan a Busch precisamente esa tarea? Porque era uno de los, sus antecedentes de haber explorador del Chaco, ya, en el norte del Chaco, su gran conocimiento del terreno, su gran actuación en Boquerón y posteriormente en Kilómetro 7, van a llevar a que su prestigio militar crezca mucho. ya. Y era el más eficiente de los oficiales, ¿no? Entonces, a raíz de... bueno, y él sale a cumplir la misión. Claro. ¿Qué sucede? Él empieza a perseguirlos a los cuchilleros, ¿no? Y los va eliminando, pues, hasta que al final los tipos cruzan el Pilcomayo hacia el lado argentino. Pero como eran una especie de bandoleros, empiezan a saltar también en el lado argentino, hasta que el gobierno argentino los detiene y bueno, con el Paraguay, que prácticamente actuaban conjuntamente en la guerra, los entrega al ejército paraguayo y el ejército paraguayo los disuelve y se llamaban, no eran los cuchilleros, eran los macheteros de la muerte, porque los paraguayos utilizaban el yatagán. Bueno, yo le decía la referencia porque a Busch también, al Escuadrón Busch, se le asigna haber cortado oreja también. Así es. En el Escuadrón Busch estaba un tío mío que era Ramón Pérez Landívar. Ajá. Y él le comentó a mi abuela cómo ellos también cortaban orejas. ¿No? Y bueno, él salió de la guerra con ciertos traumas, pero en el Escuadrón Busch, la manera como combatió con los macheteros de la muerte fue así, violentamente y cortándoles también las orejas. Queda Carmelo Cuéllar Jiménez. Él llega el año 52. Él había entablado una amistad con Víctor Paz. ¿Es así? Sí, porque la amistad fundamentalmente se remonta a hechos históricos en los cuales participan conjuntamente. Ya. Uno es el gobierno de Busch. Es decir, cuando se lo depone a Toro, esta es una anécdota, Busch lo llama a Carmelo Cuéllar para que lo colabore en la pedida de renuncia de David Toro. De David Toro. Entonces, Busch le tenía mucho respeto a Toro y Toro sabía cómo
envolverlo a Bush. Entonces Bush le dijo: mi coronel, por favor, firme su renuncia. Señor presidente, firme su renuncia. Y el otro se negaba. No quería. ¿No? Entonces, firme, porque mire quién tiene atrás. ¿Quién estaba atrás? Carmelo Cuéllar. Ya conocido que era. Claro. Entonces, el tipo firmó. No me diga que Carmelo Cuéllar lo empujó sin mover un dedo a que firme su renuncia David Toro. Solo su presencia. Y estaba ahí. ¿No? Como para cortarle la oreja. Claro. Quiero insistir en este tema de la relación entre Víctor Paz y Carmelo Cuéllar. Entiendo de que él mereció, claro, el respaldo de Víctor Paz, del gobierno del MNR, y fue designado funcionario. Yo conozco una anécdota que usted me adelantó en parte, de que él fue alcaide del Panóptico de San Pedro, don Carmelo Cuéllar Jiménez. En el gobierno de Villarruel. En el gobierno de Villarruel. En el gobierno de Villarruel. ¿Qué sucedió? Entonces, cuando se lo tumba a Peñaranda, asciende al gobierno el mayor Gualberto Villarruel, que era miembro de la RADEPA. Y ya trabajaban conjuntamente, porque el golpe lo hace RADEPA con el MNR. Es el gobierno RADEPA-MNR, el gobierno de Villarruel. Ya. Entonces, lógicamente, y Carmelo Cuéllar estaba vinculado a los radepistas, pero también vinculado a los movimentistas, ¿no? Entonces, y se necesitaba un hombre de carácter, un hombre... Para ciertas cosas. Para ciertas cosas. Y el entonces capitán Carmelo Cuéllar es designado por el gobierno de Villarruel como alcaide del Panóptico de San Pedro La Paz. La cárcel. En el transcurso de su gestión hubo una huelga de hambre de los presos. De los liberales, de los militantes del PURS, del POR, del PIR. Eran presos políticos. Eran presos políticos. Entraron en huelga de hambre. Entonces, cuando le dan el parte al capitán Cuéllar de que estaban en huelga de hambre, dice: bueno, vamos a visitarlos, traigan una manguera, con agua fría, 2 de la mañana. Los mojó. Los mojó en invierno, en La Paz. En La Paz, en invierno. Entonces, esa era pulmonía. Pues, ¿no? Entonces, lógicamente, hoy día diríamos que es una gran violación de derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero las barbaridades que cometió el gobierno de la Rosca fueron brutales también, ¿no? Es decir, bueno, y de esa manera, con el agua a esa hora... Se acabó la huelga. Se acabó la huelga. Paz Tensoro, que tenía algunas amistades y unas cosas, y sus conocimientos contables, había trabajado en la Patiño Mines, consiguió trabajo contable en una empresa. ¿Y los demás? Entonces agarran y dicen: bueno, hay un libro que quise traerlo, pero ya el tiempo no me alcanzó para mostrárselo. Según Paz Tensoro, dijo: bueno, aquí vamos a encontrar trabajo, pero yo no sé qué vamos a hacer con el capitán Cuéllar. Es militar, es militar. Hombre de armas. Hombre de armas, ¿no? Bueno, y cuando no, ni días, ya cuando volvieron para la cena, dicen: conseguiste trabajo. No, nada. Uno, otro. Y llega Cuéllar: consiguió trabajo. Claro, pues, ¿cómo voy a conseguir trabajo? Ya tengo trabajo. ¿De qué estás? Estoy contratado para cuidar a los estibadores en el puerto.
cuidarlos a los escritores. Claro, porque trabajen bien, que no hagan huelga. ¿No? Entonces, esa negra. Una especie de rompehuelga. Una especie de rompehuelga. Bueno, don Jorge, muchas gracias por su colaboración. Una última pregunta. Con esta charla y las que hemos tenido antes, usted demuestra un gran conocimiento de todo lo que sucedió antes, durante y después de la guerra, pero específicamente del desarrollo de la guerra. ¿Cómo es que usted llega a este estado de gracia de conocer tanto la guerra, detalles leído a uno, escuchado a otros? ¿Quién le inculca esto? Bueno, mire, mis padres vivían en San Ignacio y yo pasé gran parte de mi juventud en La Paz y en la casa de mi abuela, que era viuda de guerra. Ajá. ¿No? Entonces, yo joven, muchacho realmente, ¿no? 12, 11 años, la acompañaba a la Federación de Viudas de Guerra. Ah, a las reuniones. A reuniones, ella iba, cobraba su pensión, todo eso. Y ahí empecé a escuchar muchas cosas de la guerra. Las charlas entre ellos. Claro, de las señoras, ¿no? Que sus maridos habían muerto en la guerra, ¿no? Entonces ellas tenían sus anécdotas. Y mi abuela, que había adquirido en segundas nupcias con don Luis Rivero Melgar, don Luis Rivero Melgar me llevaba a las reuniones de los excombatientes. Donde también usted escuchaba. También escuchaba. Y fundamentalmente el aniversario del 25 de mayo, que era el aniversario de la batalla de Cañada Stronger. Uh-huh. Entonces, en la Federación de Excombatientes habían ametralladoras, habían fusiles, habían cuchillos bayonetas. Un museo. Cosa que para un niño es pues es como ver, como estar en una película. Es una película realmente. Entonces, más las anécdotas que contaban ellos, ¿no? Y los desfiles militares. Quizás yo logré mis estudios, quizás debía haberme metido a ser militar, pero mis padres no querían, ¿no? Es decir, fue una época muy brutal la que ellos vivieron también. Uh-huh. Y precisamente ya el 71, el 70 que yo pensaba entrar al colegio militar, mis padres se opusieron y vino el golpe del general Banzer. Ah, ¿usted postuló? No, estaba por entrar, pero mis padres no me dejaron. Hice lo contrario. Entré a la universidad, estudié en la Universidad Mayor de San Andrés, fui dirigente universitario. Caramba. El año 78 fui miembro del comité interfacultativo que dirigió la huelga de hambre contra la dictadura. Uh-huh. El año 79 fui miembro de la Federación Universitaria Local de La Paz. ¿Usted estudiaba ciencia política? Ciencias políticas. Y el año 80 salí al exilio con el golpe del general García Meza. Salí al exilio a México. A mi retorno, porque yo salí y volví clandestino para preparar la llegada del doctor Hernán Siles Suazo. El año 82, ¿sí? El año 82. Yo en esa época era jefe de la juventud del MNRI. Uh-huh. ¿No? Y el año 82 fui elegido en el Congreso Universitario en Santa Cruz como miembro del Tribunal de Honor de la CUP. Caramba, rango nacional. Pues, esa fue mi trayectoria universitaria, digamos, a nivel político, y siempre vinculada al tema del Chaco, ¿no? Que siempre me... Claro.
por el lado de una abuela y por el lado del abuelo también, pues, ¿no? Claro. Y todos mis tíos que habían combatido en la guerra. Claro. Muy bien, don Jorge, muchas gracias de nuevo. Espero que esta no sea la última porque la guerra tiene sus consecuencias hasta ahora, 90 y tantos años después. Así es, así es, así es. Muy amable. Yo le agradezco mucho. Sigamos en Sachemojos. En la charla con don Jorge Rioja nos contó muchos otros aspectos de la presidencia de Herman Bush, también de las traiciones de sus ministros, lo que aparentemente fue verdad, y de las dudas que hay todavía hasta ahora sobre su muerte, que si fue asesinato o fue suicidio. También don Jorge conoce algunos de los hechos que protagonizaron las dos corrientes que surgieron del Chaco, la corriente militar y la corriente civil política, los de Razón de Patria, RADEPA, y los del Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR. Y también conoce algunos de los hechos que protagonizaron los argentinos, es decir, conoce de la participación del gobierno de Buenos Aires, ya sabemos, en favor de Paraguay. El 15 de junio de 1932, en los hechos, se inició la guerra. El 14 de junio de 1935 se acordó el alto al fuego y el 12 de junio de 1936 se firmó el protocolo de cese definitivo de hostilidades en Buenos Aires, porque Argentina fue el que hizo la mediación. La participación veniana fue reconocida siempre, la participación veniana en el Chaco fue reconocida por el alto mando militar boliviano. Llegamos al final de este espacio cultural. Rusurupaya meme noviono. Gracias, señoras. Rusurupaya tata noviono. Gracias, señores. Vimo Karine Tepona semana. Nos encontramos la siguiente semana. Antes de cerrar completamente, quiero recordar y agradecer que este programa llega también a usted por la Radio América Latina de San Borja, por Radio Bambú en Guayaramirín, por Radio Moincho en Santana de Yacuma. Lo hacemos también por Radio Mátire de San Ignacio de Mojos. Se escucha en Baures a través de Radio Turos. Se escucha en San Joaquín a través de Radio Joaquiniana. También Sachemojos se escucha en Radio El Tiluchi de Huacaraje. El programa cultural se escucha también a través de Radio La Misión en Ascensión de Guarayos, en Radio Bellavista de Bellavista en la provincia de Tenes, por Radio Cruz de la Conquista en Exaltación, por Radio Sol de Cataluña en San Ramón, por Radio Aguaí en Guayaramerín y también en Radio Fides de la ciudad de Cobija en el departamento de Pando. Gracias a todos por retransmitir este programa cultural aquí. Nos vemos dentro de una semana.